Y nuevamente buenos días, que Dios los bendiga. A continuación comparto con ustedes la unidad didáctica. Un segundito, aquí está cargando aún la unidad. Ya se las enseño. Que es que no quiere abrir. Ya. Listos. Entonces, la clase anterior estuvimos haciendo nuestra reflexión, vimos el tema de lo de las entregas, y ya para esta clase pues vamos a hacer la clase número 2 y 3. Hoy estamos a 3 de septiembre, etapa de inicio, fase de vinculación. El propósito es que ustedes realicen un acercamiento cognitivo, o sea, que reconozcan el concepto de Arduino, básicamente qué es Arduino, a través de videos, y adicional pues una explicación que yo les voy a dar aquí con el kit que les había mostrado el día de ayer. Voy a mostrarles cómo es Arduino y todas las partes, todos los elementos que se pueden trabajar en él. Y a través de un video voy a mostrarles los proyectos, algunos de los muchos proyectos que se pueden realizar en Arduino. O sea, es una placa bastante completa para hacer algo tan pequeño, tan simple. Es algo de robótica que se deja trabajar, se deja maniobrar bastante fácil. Entonces, por favor, escriban la clase y realicen la meta y los escucho para poder proseguir. Por favor, los que tengan cámara, gracias, Wendy. Por favor, enciéndanla. Porque yo también lo puedo echar al agua, González. Eso. Eso. Internet. Bueno, ahí sí ni mos. Sí, a Brian yo sí le creo porque cada vez que prende esa cámara, mejor dicho, el computador casi que se le explota. Mejor no la prenda. Listo, vamos a escuchar a Luisa Ballesteros. De realizar un acercamiento cognitivo de los conceptos y Arduino, que reconocerá a través de un video y consultas y una explicación por medio del docente. Ya. Listo. Muchísimas gracias, Luisa. Ella como ya, por fin salí de eso. Sí. Muchísimas gracias, Luisa. No me gusta hablar, profe, eso es lo que pasa. Ah, ok. No, yo también en el colegio sufría por eso. A uno le toca a uno mismo forzarse porque si no, uno jamás va a superar esos miedos. ¿Alguien más? Vamos a esperar a la chica de las supermetas que ahí veo que se está esmerando escribiendo media página de la meta. Ahí ya sabe a quién me refiero porque hasta se ríe. Apaga la cámara. Wendy. Ay, profe, sí, esto no me permite guardar la seriedad. Mi meta es que voy a identificar y reconocer el nuevo tema sobre lo que es Arduino con sus características y funciones por medio de las diversas actividades y explicaciones del docente que me permiten acercarme a los temas. Uf, listo, respira, te puedes exhalar. Muchísimas gracias. Bien, entonces ustedes se preguntarán qué es Arduino y para ello voy a compartirles aquí la pizarra, ¿sí? Para tratar de hacer mis dibujos mal hechos. Arduino yo lo comparo o lo puedo comparar con un computador. Un computador se compone esencialmente de dos cosas. ¿Cuáles son? Por favor, esto es básico. Esto sí es muy básico. Dos cosas que componen un computador. ¿Cuáles son? Una comienza por H. Imposible. Sí, ¿Hardware o eso, bien. Hardware, sí. software? Y la otra, software, ¿cierto? Sí. Eso es lo que compone un computador, el hardware y el software. Lo que se puede tocar, todo lo que es tangible, que es el hardware, y todo lo que tiene que ver con programas y todo lo intangible que vendría siendo el software. Eso mismo también es Arduino, pero pues voy a hacerles el ejemplo primero con el computador. En el hardware nosotros tenemos, digamos que la torre, ¿cierto? Y todos los componentes que tiene la torre, disco duro, memoria RAM, la motherboard, bueno, todos los componentes internos de este.
Este es el hardware. Y el software, pues sería, por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Quién cree saber? ¿Qué es lo más importante y qué es lo primero que carga realmente en el computador? Ay, Dios mío, Señor bendito, esto lo debieron haber aprendido en primaria. Sistema operativo, ¿listo? El sistema operativo es el software más importante del computador, ¿listo? Los dos se complementan. Sin un sistema operativo puede que usted tenga, mejor dicho, un disco duro de 100 terabytes, una memoria RAM de 36 gigas, una tarjeta de video de 8 gigabytes, puede tener, mejor dicho, la tremenda máquina, pero sin un sistema operativo que lo controle, básicamente esto no es más que chatarra, el hardware. ¿Listo? Y lo mismo pasa con el software. Usted puede tener, mejor dicho, todos los software en un CD, en una memoria USB guardaditos, pero pues si no tiene el hardware donde ejecutarlos, pues de nada le sirve. ¿Listo? Ambos se complementan. ¿Por qué el ejemplo? Porque lo mismo pasa con Arduino. Arduino es una placa, sí, como un cerebro que nosotros podemos programar. Es bastante pequeño, es una placa, es un chip bastante pequeño que podemos programar. Y adicional, Arduino también tiene su propio software, su propio programa que es con el que nosotros lo programamos o donde nosotros subimos o ejecutamos las programaciones como tal. Entonces, por eso yo digo también que Arduino es tanto hardware como software. ¿Qué pasa con los computadores? Los computadores tienen un cerebrito. ¿Cuál es el cerebro? ¿Cuál es ese chip? ¿Cómo es que se llama el chip interno que traen esos computadores? No sé si lo hayan visto en algún momento, imágenes o lo recuerden. Empieza por P. ¿El qué? El procesador sagrado del rostro, Dios mío, yo voy a hacer de cuenta que mejor dicho, ustedes ya lo sabían, no me va a estresar. El procesador, ese es el elemento central, es el cerebro del computador. Hagan de cuenta, el Arduino es un procesador, sí, es un chip al cual nosotros podemos programar, pero hasta ahí es el chip únicamente. Necesita de otros elementos los cuales nosotros programamos. ¿Qué pasa en el computador? El computador tiene dispositivos de y dispositivos de, ¿cómo es que se llaman? Son dos tipos de dispositivos. Unos empiezan por S y otros por E. Dios mío, imposible, con las flechas ¿De se entrada y entiende. de salida? Eso, dispositivos de salida y dispositivos de entrada. ¿Por qué son denominados dispositivos de salida, Wendy? ¿Por qué salen? Me encanta dispositivos de salida porque sale información directamente desde el computador hacia el usuario. Por ejemplo, voy a escribirlo por aquí, eso. Por ejemplo, ¿qué dispositivos nos permiten salida de datos desde el computador? Cualquier tipo de dato. El monitor, ¿no? Ese es como el principal. Sin un monitor, ¿usted cómo va a manejar su computador? Si no va a ver qué es lo que está realmente manejando, ¿cierto? Ahí sale una salida de tipo pues visual, obviamente. También, por ejemplo, los parlantes o los audífonos. Esa es una salida de tipo auditivo, sí, a través de sonidos. Por ejemplo, una impresora. Es de salida, sale información en una hoja, pero sale información, ¿cierto? Todo a través de dispositivos diferentes del computador como tal, del cerebro como tal. Entonces ustedes ven que más para los que tienen computador de escritorio, que la pantalla es muy ajena, lo que es el monitor como tal, es muy ajeno a lo que es la torre del computador. Son dos dispositivos aparte, ¿sí? Si ustedes se fijan, obviamente la impresora también, incluso la venden como un accesorio completamente aparte, lo mismo los parlantes. Ya los dispositivos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de información al computador, ¿sí? Los de salida permiten que salga información para que nosotros la podamos entender, ¿sí? Bien sea a través de un sonido, de una imagen o como sea,
Pero las de entrada son la información que nosotros ingresamos al computador. ¿A través de qué dispositivos nosotros le ingresamos información al PC? Las USBs. No, no, esos son dispositivos de almacenamiento que sirven para guardar información. Pero me refiero a ¿Micrófono? Sí, un micrófono sí cuenta. eso, a través de un micrófono, ¿cierto? Nosotros ingresamos Y información. cámara. La cámara es sí, también no, sí es de entrada, porque entra el video como tal o la imagen que toma. Ay, escribe entrada en lugar de escribir cámara. Cámara, sí, ya. ¿Qué otro dispositivo? ¿Cuál es el que más utiliza uno por lo general o los dos que más utiliza uno? ¿Con cuál le damos órdenes o manejamos el computador como tal? Mouse. Eso, con el mouse y con el teclado, ¿cierto? Con uno ingresamos información a través del mouse, el clic, al mover el puntero del mouse. Con el otro, pues el teclado, información alfanumérica. ¿M? Pero entonces ya se pueden dar cuenta que todos estos dispositivos son completamente ajenos al computador como tal, al cerebro del computador. Entonces hay dos tipos de dispositivos, entrada y de salida, unos para que ingrese información digamos, al cerebro del computador y otro para que saque la información. Lo mismo pasa, voy a borrar aquí esto, lo mismo pasa con la placa de Arduino. Vamos de cuenta que esta es la plaquita de Arduino, la cual tiene un cerebro, aquí un chip bastante pequeño, por cierto, interno que nosotros lo programamos. A esta placa de Arduino le ingresa información o le podemos ingresar información a través de diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, un sensor de humedad, un sensor de ultrasonido, a través de un sensor infrarrojo, ¿m? O un sensor de humo, por ejemplo. Y también podemos sacar información desde el Arduino hacia otros elementos que nosotros podemos conectar. Por ejemplo, un LED, un bombillo, que es básicamente lo mismo, a través de un motor, a través de pronto de una pantalla LCD, cosas por el estilo que podemos programar aquí, pero no todas son precisamente para que salga información, ¿sí? Para que nosotros la podamos visualizar a través de algún dispositivo, sino también para ingresar información. Por ejemplo, lo que van a trabajar este trimestre, que ya les había comentado, que es un sensor de humedad, ¿cierto? Para que ustedes midan la humedad de la tierra. Ese es un dispositivo de entrada, porque el sensor lo que hace es medir, ¿sí? Mide, por ejemplo, digamos que este es el sensor, porque tiene así dos paticas y todo. Entonces tiene dos paticas, ustedes las introducen dentro de la tierra y ese sensor lo que hace es capta una información y la envía directamente al procesador, que en este caso es el Arduino. ¿M? Y luego el Arduino decodifica esa información y la saca a través de la pantalla del computador. Entonces en la pantalla del computador nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, unos valores escritos que nos van a permitir observar lo que el sensor de humedad captó. ¿M? Entonces ahí quiero que entiendan de pronto esa similitud. Por eso empecé hablando del computador, para que entendieran que existe hardware, que existe software y que existen dispositivos de entrada y de salida. Ahora, como para animarlos, ¿sí? Para que sepan a qué me refiero con esto de Arduino, les quiero mostrar una serie de proyectos que se pueden realizar o que fueron realizados, porque más bien ya son proyectos grabados de personas que los realizaron en esta placa de Arduino. Entonces aquí esto no es necesario el sonido. Entonces aquí son 10 proyecticos rápidos. No me voy a detener mucho en ver el funcionamiento, sino en más como que los observe. Aquí no tienen como tal la placa, espero que este señor quite la mano. Listo, aquí. Este es el chip como tal que se programa, este sería el procesador que viene en la placa de Arduino. Solo que uno puede comprar este chip, pero programarlo de esta forma es mucho más difícil, porque implica saber cada una de estas paticas qué información contiene. Eso realmente ni yo, le soy sincero, lo sé. Tendría que ponerme a mirar ahí el orden de las paticas y todo eso y es bastante tedioso. Mientras que con la plaquita de Arduino ya hay unos puertos establecidos para cada cosa. Entonces es mucho más fácil de identificar. Aquí básicamente lo que él tiene son resistencias, por ejemplo. Tiene aquí algunos condensadores, tiene por aquí otra resistencia, por aquí vemos un LED.
por aquí otro LED y por aquí un botón. Entonces básicamente lo que él hace es como controlar el tiempo del encendido y el apagado con ese LED. Esto es como de lo más basiquillo, ¿sí? No es nada del otro mundo. Como pueden ver, acá hay otro LED y él con el botón, con el pulsador, cambia como ahí el parpadeo del LED. No es nada así como del otro mundo, nada súper interesante. Este, en cambio, sí, pero pues requiere de mucha plata, ¿sí? Hay que meterse la mano al drill para poder construir esa máquina. Aquí ustedes alcanzan de pronto a notar como una plaquita acá donde estoy rayando. Ay, él lo cambió de posición. Ahí estaba la placa de Arduino y la placa de Arduino está de aquí. Es la que envía la información para que la máquina pueda generar todos los movimientos a través de una serie de motores y pues que ejecute ese dibujo como tal que ustedes están viendo ahí en pantalla. Por aquí otro proyecto. Ok, este es un robot que mantiene como su balance, o sea que no se cae, ¿cómo decirlo? Mantiene su equilibrio, es la cuestión. Entonces el señor ahí, como pueden ver, lo toca y él solito a través de una serie de sensores trata de equilibrarse y obviamente enviando una señal a unos motores que dicen como si me empujan para adelante, pues envío el motor hacia atrás. ¿M? Y como pueden observar aquí dentro está la placa de Arduino, ahí se alcanza a ver. Y ahorita les muestro igual, no es grande. Todo realmente con lo que se trabaja acá son cosas pequeñitas. ¿Aquí qué es? Ah, ok. Entonces también se pueden trabajar, como les mencionaba ahorita, con LCDs, con pantallas LCD. Entonces esta es una pantallita LCD que el señor programó para que aparezca la hora y para que aparezca el reloj en modo análogo y en modo digital. Entonces ahí como pueden ver, él le creó una correa y ahí él lo estaba cargando, estaba poniendo a carga y ahí él mismo se inventó como su reloj. Ok, este es genial. Es una araña. Como podemos ver ahí en la parte superior, esa placa azul, esta de aquí, es el Arduino. Uy, no se mueva tanto. Esa placa azulita es el Arduino. Y esa placa es la que envía la señal a todos los motores que se encuentran en cada una de las paticas de la arañita para generar un movimiento. Me imagino que la estarán controlando con algún tipo de dispositivo Bluetooth para poderla mover. Que se puede hacer de dos formas, o que el dispositivo se mueva solo con un paso de corriente o que uno sea quien lo controle. Hasta aquí hicieron ¿cómo es que se llama? Un dron. Ahí en el centro del dron está el Arduino, solo que es otro tipo de Arduino, hay varios tipos. Este es uno pequeñito que se llama Arduino Nano. Por aquí, bueno, aquí podemos ver el Arduino, que es ese que el señor está ahí conectando. Tiene la construcción de un brazo robótico y con este otro módulo el brazo básicamente imita los movimientos de su mano. Bueno, este resuelve cubos Rubik. Esta es una impresora 3D creada a partir de una placa de Arduino. Y para finalizar, es una máquina que mantiene el equilibrio de esta bolita. Entonces, sea donde que se encuentre la bolita, ella siempre va a mantenerse equilibrada. Esto y muchísimo más se puede realizar a través de Arduino. Es una placa bastante completa. Ahora ustedes se preguntarán, y voy a destacar por aquí el video, se preguntarán de qué tamaño es, cómo se verá, cuándo lo vamos a utilizar. Bueno, tendrán ahorita muchas incógnitas, ¿cierto? Les voy a tratar de mostrarles
como muy rápidamente todos los elementos que se pueden trabajar a través de Arduino y obviamente la placa de Arduino como tal. Entonces esta es la placa de Arduino. ¿Sí? Como pueden ver es mucho más pequeña que la palma de mi mano, es una placa bastante pequeñita. Aquí como pueden ver está el chip principal, si se fijan, este es el chip. La placa de Arduino tiene diferentes partes que la componen y para ello me gustaría que hiciéramos lo que se encuentra en la unidad didáctica. Un segundito. Y es lo que está aquí. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa es la placa de Arduino. Y yo les traté de marcar en esa imagen varias partecitas para que nosotros, o ustedes más bien, las marquen en esta tabla. Como pueden ver, la tabla está numerada del 1 hasta el 12 y son precisamente las 12 partes que están marcadas aquí en la imagen. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir diciendo cada una de las partes, qué nombre recibe y qué función tiene para que ustedes vayan completando la tabla en este preciso instante. ¿Listo? Entonces la partecita número 1, allí vamos a encontrar el plug de alimentación y se los voy a escribir por aquí. Plug de alimentación, obviamente ustedes esto lo van a completar en la tabla que se encuentra en la siguiente página. Plug de alimentación. Ese plug de alimentación, pues, ¿a qué creen que se hace referencia si se llama de alimentación? Creo que es como el que le da la energía o... Energía, ¿cierto? El paso de corriente. Este plug de alimentación resiste o permite más bien desde 5 hasta 12 voltios. ¿Mm? De 5 a 12 voltios permite este plug de alimentación, o sea que si yo le pongo un cargador de pronto cuyo adaptador quepa y casi ahí directamente en el plug de alimentación, pues va a haber un paso de corriente que va a alimentar como tal toda la placa de Arduino. ¿Mm? En la partecita número 2, o aquí en el pin número 2, vamos a encontrar el puerto USB. Este cumple dos funciones básicamente. La primera, alimentar de corriente la placa de Arduino, porque en el momento en el que yo la conecto al computador, ella también recibe corriente eléctrica. Eso quiere decir que también entra en funcionamiento. Pero adicional, y para lo que realmente se utiliza, lo más importante es cargar la programación desde el computador a la placa de Arduino. Como les había mencionado ahorita, Arduino no solamente es hardware, ¿sí? O sea, la placa como tal, lo que se puede tocar, sino que también es software. Eso quiere decir que el software de Arduino, que ustedes obviamente en su momento de pronto van a instalar incluso en sus computadores, ahí es donde vamos a realizar las programaciones. Entonces programamos en el computador, en el programa que se llama también de la misma forma Arduino, y luego conectamos a través del puerto USB la placa al computador y cargamos nuestra programación para que obviamente sea funcional lo que conectemos a la placa como tal. ¿Listo? Entonces esa es básicamente Profe, la se me función. dijo por el puerto USB. Lo último que se me dijo que era lo más importante. Esto, sí, es a través del puerto USB, no se puede cargar de ninguna otra forma. Entonces, me voy a adelantar de pronto aquí a una partecita y como pueden ver de pronto en mi cámara, aquí tengo el cable. Si este utiliza un cable como de impresora, para los que tengan impresora, este puerto se les hará conocido. Este es el que va directamente al Arduino. Entonces, este es el puerto USB. ¿Mm? Y el otro puerto, pues sí es un puerto USB común y corriente que va directamente conectado al computador. Entonces, sí, en el momento en el que yo conecte aquí la placa de Arduino al computador, ustedes van a observar en cámara, quiero que se fijen en la cámara, que el Arduino va a recibir electricidad. Entonces ahí empezó, como pueden ver, a brillar algunos LEDs. ¿Mm? Entonces eso quiere decir que aparte de que está recibiendo electricidad, como les dije ahorita, se está alimentando de electricidad, también ya la puedo configurar desde mi dispositivo cargándole las respectivas programaciones que vamos a hacer pues en su momento. Listo, aquí la acabo de desconectar y como pueden ver, se apagó. Entonces ahora continuemos, vamos al puerto o al pin más bien, número 3, aquí al número 3. Ese pin número 3 es el reset.
Listo, creo que la palabra es bastante diciente, muchos conocerán el concepto del reset. ¿El reset para qué sirve? Pues como su nombre lo indica, para resetear, para formatear, para reiniciar la placa como tal. Entonces, como nosotros le cargamos una programación, esa programación queda guardada en el chip principal. ¿Mm? Pero cuando vaya yo de pronto a hacer un montaje diferente o vaya a hacer algo diferente como tal con la placa, pues igual va a seguir la programación previa que yo ya le había subido a dicha placa. Entonces lo que tengo que hacer es reiniciarla para borrar esa programación. Básicamente lo que hace es limpiar la placa como tal. ¿Listo? Esa es la función de ese botoncito. Pues permítanme que por aquí voy a subir un poquito. Voy a dejarlo por aquí. Listo. Y voy a proseguir entonces aquí en el 3 es el reset, el 2 es el puerto USB y aquí el plug de alimentación es el 1. El pin número 4, ¿qué pasa que no me deja cerrar esto? Ya, listo. El pin número 4, como pueden ver aquí, tiene una G, una N y una D. ¿Mm? Eso significa en inglés algo como ground. ¿Mm? Y eso traducido al español vendría siendo como el polo a tierra. Ustedes sabemos que cuando trabajamos con electricidad, bien sea la de la casa o la de cualquier tipo de electricidad, pues tiene que haber un positivo como un negativo, ¿cierto? Entonces en este caso el ground hace esa vez de polo a tierra o de negativo. Aquí en el pin número 10 también vamos a encontrar dos grounds adicionales, ¿listo? Entonces la placa como tal cuenta con 3 pines de conexión de ground. Esto pues con el fin de que, pues dependiendo de las conexiones que usted vaya a realizar, sea mucho más fácil conectar, bien sea aquí abajito o en la parte superior de la placa, dependiendo de cómo lo quiera realizar o de sus necesidades como tal. Entonces ya saben, ground sería como el polo a tierra o el negativo para las conexiones como tal eléctricas que vamos a realizar aquí en la placa. Desde los pines 13 hasta el pin número 2 son pines digitales. ¿Listo? Pines digitales. Entonces estos pines digitales se pueden programar y ya voy a tratar de hacerme explicar a qué me refiero por digital. Pero para ello, pines digitales, listo. Y por aquí, antes de hablarle de qué es un pin digital, pues les tengo también que explicar al mismo tiempo qué son los pines análogos, que son estos que estoy aquí rayando en pantalla. Entonces, cuando hablamos de señales análogas y digitales, hablamos de señales eléctricas. Una señal análoga es aquella que yo podría esquematizar de esta forma, como ondas que pueden fluctuar. Eso quiere decir que si yo necesito una señal, por ejemplo, de 1 voltio, enviar 1 voltio para un cierto elemento, llámese LED, llámese motor, llámese el que sea. Si necesito enviarle 1 voltio, lo puedo hacer a través de los pines análogos. Porque la señal fluctúa bastante, yo puedo trabajar con cualquier valor intermedio. Pero pues con las señales digitales pasa completamente lo contrario. Una señal digital es 1 o es 0, algo así como el lenguaje binario de las computadoras. Entonces, o está encendido o está apagado, es como el interruptor de la casa, ¿sí? El de los bombillos de la casa. Entonces, si está en 0, si está apagado, pues no envía ninguna señal eléctrica. Pero si está en 1, sí quiere decir que siempre va a estar en funcionamiento. Entonces, a través de estos pines digitales yo puedo programar mucho más fácil el funcionamiento de todos los elementos electrónicos que vayamos a trabajar, porque puedo determinar si oprimo un botón, quiero que el LED esté en posición 1, o sea que esté encendido. Si vuelvo a oprimir X botón, quiero que el LED se apague o que esté en posición 0. Entonces, por eso es que se trabaja bastante con estos pines digitales. Y hay muchos, hay exactamente 12 pines, porque pues uno por lo general arma o necesita más bien programar diferentes elementos, entonces cada pin es para programar un elemento distinto a la vez. Entonces listo, ya saben ahí más o menos a qué me refería con pines digitales y con pines
análogos, permítanme un segundo, borro esto aquí, listo. Entonces ya saben, pines digitales son los que nos permiten programar las señales en encendido o en apagado, básicamente. Tenemos también aquí en el puerto 6 algo que dice TX, ¿cierto? El TX significa transmisión, o sea, la transmisión de información desde la placa. O sea, la placa me envía una información hacia otro dispositivo. Y el RX es recepción, o sea, el pin 7. Entonces, este es transmisión, que yo escribo transmisión, y el 7 es recepción. Listo. Una me envía información, la otra la recibe. Eso se trabaja, por ejemplo, con módulos Bluetooth, donde yo necesito, por ejemplo, controlar, ustedes vieron ahorita el proyecto de la araña, ¿cierto? Que se movía solita. Muy seguramente esa araña estaba siendo controlada a través de algún control remoto o incluso desde un celular. Eso sucede a través de estos dos pines. Si yo necesito controlar la placa desde otro dispositivo, lo hago a través, por ejemplo, de un módulo Bluetooth. Y ese módulo Bluetooth recibe señal, pero también la envía. Y eso se hace a través de estos dos puertos de transmisión y de recepción. En el pin número 8 tenemos el ATmega. El ATmega es básicamente el chip, es el cerebro, es lo importante del asunto. Si vieron que en el primer proyecto la persona estaba programando todo solamente con este chip, este era el que estaba conectado cuando yo les mostré. Ese es el ATmega y es el chip principal de toda la placa. Ahí es donde se almacenan las programaciones, ahí es, digamos, donde todas las señales se envían. Cada uno de estos pines que ustedes pueden ver aquí lleva información a cada una de todas estas zonas que estamos mencionando. Entonces es básicamente él el que controla toda la placa. Ahora pasamos al pin número 9. Alcanzan a visualizar que dice BIN, ¿cierto? BIN significa voltaje de entrada. Este voltaje de entrada nos permite alimentar nuestra placa hasta con 5 voltios, porque alimentarla a través del plug de alimentación, que es el pin número 1, que estoy señalando aquí en este momento, implica pues mantener la placa conectada a través de un cable siempre. Pero yo creo que ustedes vieron ahorita incluso el dron, pues que no tenía ninguna conexión ni nada por el estilo. Si yo necesito ponerle una pila, ponerle algo que alimente mi placa y que no necesite o esté ligada directamente a un cable, lo hago a través de pronto de este pin de voltaje. No quiere decir que no se pueda hacer acá, pero requeriría de un adaptador especial. En cambio aquí lo hago simplemente con un cablecito. Meto el cablecito al voltaje de entrada y el cable del negativo a alguna de los polos a tierra, que ya se los mostré, y listo. Ya mi placa queda con algún tipo de alimentación. Señor. O sea que el voltaje de entrada es una forma de recibir corriente, ¿sí? Exacto, tal cual. Es más, voy a tratar de mostrarles, no sé si se vea en pantalla. A ver si me arriesgo aquí o a que me dejen oso esta vaina o a que funcione. Esto ahorita se los muestro para terminar con el pin 11 y 12. Entonces en el pin 11 tenemos algo que dice 5 voltios, 5, ¿cierto? Y en el pin 12 algo que dice 3.3 voltios. Estos son voltajes de salida. Entonces si yo necesito enviar una señal, encender un bombillo que requiere 5 voltios, pues lo hago con el pin 11, ¿cierto? Si requiero algo que enviar una señal con menos voltaje para de pronto no ir a quemar algún elemento, lo hago con el pin 12, pero estas son salidas de voltaje. Mientras que en el pin 9 era de entrada, el pin 11 y el 12 son de salida, lo único que varía es pues la cantidad de electricidad que fluye a través de cada uno. Esa es la única diferencia entre los dos. Bueno, entonces voy a mostrarles Profe, ¿cómo se llaman esos dos pines? voltajes de salida, ¿sí? Solamente que el 11 es de 5 voltios y el 12 es de 3.5 voltios.
Me confirman, porfa, cuando pueda borrar para poner mi cámara y mostrarles cómo alimentaría yo, en este caso, la placa de Arduino sin necesidad de cables como tal. ¿Listo? Sino a través de una pila, por ejemplo. Entonces me confirman cuando hayan terminado de escribir. Recuerden que esto que yo rayé aquí, la idea es que ustedes lo hubieran hecho en la tablita que estaba en la siguiente página. Listo, bien. Entonces, Profe, disculpe volverle a preguntar, pero sí, ¿cómo se señor. llaman? Es que se me olvidó, estaba anotando lo de los 5 voltios y eso. Tranquilo, voltajes de salida o pines de salida de voltaje, como lo quiera escribir. Listo, solamente que el 11, como les indicaba, saca 5 voltios de energía y el 12 saca 3.5 voltios de energía, o 3.3 voltios más bien. Es que estoy medio ciego aquí viéndolo en la placa, es de 3.3 voltios.